siempre primero en nuestro corazón. Luego de la caída en Montevideo recibíamos a Chile en el Atahualpa. Era un partido especial. Ecuador se jugaba su campaña. Si se perdía puntos contra los araucanos, prácticamente le decíamos adiós a las eliminatorias. Había algo que preocupaba al país: el enigma de no haber ganado nunca a los chilenos por eliminatorias. Siempre fueron nuestros más crueles verdugos, pero si queríamos cambiar la historia, teníamos que comenzar con ellos. Aparece Delgado, y gol, golazo del ecuatoriano Delgado, tras el centro del Cuchillo Fernández. Lo anticipaba Aldo Rómulo Escapacase, el centro que iba a venir y la cabeza de Delgado para el 1-0 de Ecuador. Al fin se pudo tumbar el mito. Cayó Chile después de habernos destruido muchas ilusiones. Aquel 8 de octubre era el inicio de un ciclo de oro que se prolongó 9 meses en eliminatorias, en donde solo saboreamos triunfos. El estadio Pachencho Romero de Maracaibo fue la siguiente estación. Recuperada la motivación luego del triunfo ante Chile, había una nueva ilusión: ganar en Venezuela para rematar el primer año de competencia entre los 4 primeros. El flaco Caviedes se decidió a cambiar la historia. Una excelente maniobra individual en el área terminó con un remate preciso que le permitió gritar su primer gol con la selección en el camino a Japón y Corea. Luego, un remate de Wellington Sánchez, que reemplazaba a Alex Aguinaga, suspendido por tarjeta, termina en la red, con la complicidad del portero Angelucci, que comete un error garrafal. ¡Qué bien Wellington Sánchez, que le pega con derecha al barco! Y el portero mano floja, cae la segunda. Ecuador tiene 2-0 Venezuela. En la segunda etapa, Ecuador es sorprendido con un gol de Arango. Pero luego retoma el control de las acciones y sale airoso. Se gana a los 35 años de visitante y se remata en cuarta posición al final del primer año de competencia. La selección comienza a vestirse para ir al Mundial. Escuchamos el himno de Ecuador. Llegó el año 2001, el de las definiciones. Ecuador, ubicado en cuarto puesto, recibe al tetracampeón Brasil. Estrellas rutilantes del fútbol mundial como Rivaldo y Romario, además de Vampeta y un niño, Flavio Concepción y otros, pisan el Atahualpa. Además, había una motivación especial. Era el único rival al que faltaba ganar en el continente en eliminatorias. No lo puedo creer. No lo puedo creer lo que pasa en el Olímpico. Durante todo el tiempo previo se habló de la altura, de lo intensamente perjudicial que era aquella para los brasileños. Pero había que jugarles fútbol y enfrentarlos con una sola idea: no hay gigante imbatible. Hubo algunas opciones de gol en el primer tiempo que nos hacían ilusionar con la posibilidad de abrir el marcador. Sin embargo, nos fuimos al descanso con el marcador en blanco. En la segunda etapa, una combinación excepcional de nuestros 3 jugadores más importantes de ofensiva nos ofrece uno de los momentos más emotivos de nuestra historia futbolística. Aguinaga desbordando frente a Roque Junior, amaga, se fue Alex, toque hacia atrás está Caviedes, Caviedes va a buscar el área, sigue Caviedes, Caviedes para gol, Caviedes para gol, 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 gol de mi país, gol de mi país, gol del team, gol de mi país, gol, 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 gol tricolor. 1-0 le estamos ganando aquí en el estadio Atahualpa. Ecuador triunfando en la eliminatoria. ¿Y qué reclama Romario al árbitro? Delgado el goleador. Porque así son los goleadores, los que no asoman nunca y de repente están en el puntillazo final para adelantarse a la pelota que buscaba el defensor brasileño y ponerla a primera. Las grandes estrellas nunca funcionaron. Rivaldo, con toda su fama, abandonó sin pena ni gloria el gramado del Olímpico. La selección aguantó estoicamente hasta el final. Un atajadón de Ceballos a Romario sobre los últimos minutos evitó el empate del scratch. La tapada de Ceballos, Ceballos grande, Ceballos grande,
Ceballos grande, qué tapada te mandaste, Pancho. El pitazo final generó uno de los delirios populares más grandes que recuerda el país. En ese momento se había tumbado al gigante y comienza a sonar en todo el Ecuador la frase insignia de la gran campaña. Seguro sí se puede y siempre se podrá derribar fronteras, salir a ganar, con el corazón jugar. Si se pudo, sí se puede y siempre se podrá ponerle ganas y calidad, cada punto disputar. El partido con Paraguay tenía que confirmar el gran momento. Luego de la victoria ante Brasil, en Ecuador se comienza a creer que la clasificación al Mundial era algo factible. El gol guaraní nos preocupa mucho. Los paraguayos se ponen en ventaja 1-0. Habían ganado en Bogotá y empatado en La Paz. Su buen desempeño en la altura en partidos previos agravaba la situación. Aquello inquietó a los aficionados, particularmente a un desadaptado que de manera injustificada se metió a la cancha para intentar agredir al árbitro Ángel Sánchez, que estaba cumpliendo un buen desempeño. La cosa se puso color de hormiga cuando en una jugada en el área paraguaya, Alex Aguinaga sufre una lesión y debe de abandonar la cancha. Afortunadamente, es el instante en que se une la fórmula ofensiva mágica, Nine Caviedes y Tim Delgado, para anotar luego de una maravillosa combinación, el gol del empate. Juan Carlos Urbano en el área, Caviedes de cabeza, el tiro, y gol, 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 gol. Gol, 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 tin, 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 tin. Suena la campanita, gol, gol, gol de Ecuador, 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 Ecuador. Este es el pueblo ecuatoriano que grita su gol. Este es el pueblo que disfruta y el gol que llega porque tenía que llegar. Ir al descanso con un empate parcial era tranquilizador. En el segundo periodo, Bolillo Gómez manda a la cancha a Edison Méndez, quien genera la segunda conquista, ganando la raya de fondo y levantando un preciso centro que es perfectamente receptado por el team. Ecuador ha ganado un partido difícil. En la noche de ese día, Brasil empataba en casa con Perú, con lo que logramos ubicarnos en tercera posición. Esa jornada agrandó a los peruanos, quienes a pesar de tener un puntaje muy reducido, pensaron que las posibilidades renacían. El entusiasmo en Lima fue absoluto. Ya en la cancha, los peruanos sorprendieron de entrada. En el Monumental de Universitario se jugaba el primer partido por eliminatorias y mejor estreno era imposible. Al minuto de juego, Claudio Pizarro abrió la cuenta. Perú se ponía en ventaja 1-0 y la cosa se veía fea. Pero el equipo se levanta moralmente a través del liderazgo que comenzó a ejercer Edwin Tenorio en el medio campo hasta que encuentra el gol del empate. Centro de De la Cruz. Presencia en el área de Caviedes y Delgado. La pelota que la recepta Edison Méndez, la controla y luego remata con precisión para igualar el partido. En el segundo tiempo, el drama fue intenso. El empate era un buen resultado. Era el quinto partido invicto y un nuevo punto en calidad de visitante. La emoción era tal que hasta el propio Bolillo Gómez sufrió una baja de presión y debió de ir al dispensario médico. La posta la tomó Alex Aguinaga, quien por lesión no jugó y terminó dirigiendo. Que Ecuador saque ese empate. Pelota hacia arriba, viene Giovanni Espinosa. Ha sido un alto baluarte en la defensa. Le ha ayudado la estatura, ha sacado bien esos balones. Pelotazo para el gol. Vamos al mundial. Sí. No vamos al mundial. No vamos al mundial. No vamos al mundial. ¡Gol! ¡Gol! Ecuador, te amamos, Ecuador, te amamos, eres grande, qué contragolpe mortal, letal y la pincelada del team para morirnos, Ecuador. Delgado, gol histórico,
América, te lo dije, Vicente, estos últimos 15 minutos eran decisivos. O nos clavaban a pelotazo o les hacíamos el segundo, porque ellos se regalaban atrás. Nos vamos al Mundial. Frase que nos salió del alma, pues con ese triunfo Corea y Japón estaban muy cerca. Victoria inolvidable, la quinta consecutiva y ante un tradicional rival. ¿Qué más se podía pedir? Siempre primero nuestro corazón. El partido ante Argentina era muy difícil. Ecuador no cumplió una buena actuación en Copa América. Los argentinos venían arrasando en todos los países donde jugaban. Son sin duda, junto a Francia, los equipos más poderosos del mundo en la actualidad. Un remate de Verón nos hizo sentir aquello. Teníamos además algunas bajas. No pudieron alinear Ceballos, Tenorio y Méndez por suspensión. Aguinaga por lesión no saltó de titular. Una nueva falla en la cobertura defensiva origina una acción que termina con esta mano de Chalá, con la consiguiente sanción del penal y roja para el infractor. Con mucha precisión, Hernán Crespo colocó la pelota en la red. Se perdió un invicto de casi un año, la racha de 5 victorias, pero no la fe. El pueblo comprendió la enorme diferencia futbolística, pero sobre todo había conciencia que las posibilidades se mantenían intactas. La siguiente estación fue Bogotá. Era un partido de alto riesgo, pues los colombianos habían perdido con los peruanos e iban desesperados a luchar por mantener su opción. Un nuevo duelo entre Maturana y Gómez. Pacho había vuelto a dirigir Colombia luego de su paso por Perú. La obtención de la Copa América era su principal estímulo, pero la pobre campaña premundialista su preocupación. Una vez más, Bolillo sale sonriente luego de la confrontación. Ecuador se defiende con mucho orden táctico, mientras Colombia evidenció su pobreza ofensiva. Un 0-0 que nos permite llevarnos del Campín un punto de oro, porque además originó alejarnos de Colombia, dejando de tenerlo desde ese momento como rival directo por la clasificación. A partir de esa noche, nuestro único obstáculo por la clasificación al Mundial pasaba a ser Uruguay. La altura de La Paz no podía ser bajo ningún concepto una barrera para impedir nuestra caminata hacia el gran objetivo, el Mundial. Nuestro equipo era mucho más compacto y sólido que el rival. Ecuador había demostrado en estas eliminatorias que su comportamiento había cambiado jugando de visitante. Pronto, Ulises de la Cruz, una de las grandes figuras en estas eliminatorias, comenzaba a ponerle nombre a este partido. Posteriormente, un nuevo desborde del lateral derecho ecuatoriano, correctamente habilitado, ante lo cual el árbitro Ángel Sánchez desestima al juez de línea que de manera equivocada levantaba la bandera. El desenlace de la jugada termina con un pase al corazón del área al que acude el Team Delgado para marcar el segundo gol. Un 2-0 que nos daba la tranquilidad del caso para pensar que Ecuador se adueñaba totalmente del partido. Esto queda plenamente sentenciado cuando en el segundo tiempo Jaime Iván Caviedes anota su segundo gol en estas eliminatorias. Los bolivianos nos inquietaron algo cuando Gonzalo Galindo descontó, al aprovechar un error defensivo de Ecuador. Sin embargo, la distancia en el marcador era tan amplia como la que se daba en el desarrollo del partido. A pesar que los bolivianos llegaron en un par de ocasiones más con acciones de mucho riesgo, todo quedó en orden cuando llegó la cuarta conquista. El Team Delgado pivotea en el área y cuando pierde ángulo de remate le sirve un manjar a Ángel Fernández para que el alero coloque el cuarto en pizarra. El partido era totalmente de Ecuador. Para cerrar con broche de oro, una excelente maniobra de Chalá, que jugó un gran partido, culmina con un maravilloso pase a Luis el Chino Gómez. Apenas había ingresado un minuto antes. La definición es perfecta. Ecuador gana, gusta y golea. Un 5-1 que originó una alegría incontenible en todos los rincones del país y, por cierto, en la misma cancha del Olímpico Hernando Siles. La intensa satisfacción se complementó la tarde del domingo, un día después de la victoria, cuando se conocía del empate colombiano ante Uruguay en el Centenario, lo que ponía al fútbol ecuatoriano a un punto del Mundial y ante el partido más importante de todos los tiempos, frente al propio Uruguay, sobre el cual logramos el objetivo y culminamos el gran camino a la gloria. Ecuador.